actual consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria, es entrevistado por José Luis López de Iniesta acerca de las diferentes actividades e inversiones que ha hecho la Corporación Insular en el último año en cuanto al deporte se refiere. Hola, estamos aquí en esta entrevista del especial navideño del canal deportivo. Y como siempre y como todos los años, bueno, pues la máxima autoridad deportiva de la isla siempre nos acompaña. En este caso, Adrián Romero, que es el actual consejero de deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y bueno, pues vamos a aprovechar pues para pasar una revista cariñosamente al deporte en esta isla de Gran Canaria. Buenos días, porque claro, te podía decir buenas noches, que es cuando va a salir el programa por la noche, pero buenos días, Adrián. ¿Qué tal? Buenos días. Tú sabes que es la pregunta tópica y típica que te suelo hacer de entrada. ¿Cómo está de salud este deporte en Gran Canaria? Bueno, honestamente creo que goza de buena salud. La industria, el ecosistema de la actividad física y el deporte en la isla de Gran Canaria, por motivos de muy diversa naturaleza, pero fundamentalmente por la aportación de todos los actores que estamos en torno a esta labor, no solo los gobiernos locales, sino también el Cabildo, el Gobierno de Canarias, las federaciones, los deportistas y los clubes. Yo creo que de un tiempo a esta parte los diferentes gobiernos, independientemente de los colores políticos y de la ideología, hemos sabido conjugar la importancia que tiene a la hora de incorporar los hábitos saludables de manera temprana a los niños y niñas cuando se incorporan a la actividad física, al deporte, a la competición, cuando incorporamos y mantenemos fundamentalmente a las niñas y a las chicas. Cuando se inician en la competición, el Consejo Superior de Deporte nos advierte casi siempre que a partir de los 14 años las niñas, por motivos también, insisto, que tienen que ver con elementos culturales, incluso que aún están arraigados en nuestro país, pues abandonan la competición, pues intentando entonces también en ese tipo de cosas, de asuntos, pues seguir discriminando positivamente a las niñas, a las mujeres, para que sigan haciendo no solo deporte, no solo competición, sino incluso actividad física. Por tanto, honestamente, creo que de un tiempo a esta parte de la isla de Gran Canaria podemos decir que la actividad física, el deporte y todo su ecosistema goza de buena salud. ¿Cómo lo llevas? Estás en el Ecuador de tu mandato, de tu consejería. ¿Cómo lo llevas después de estos 2 años de mandato allí? ¿Cómo lo llevas? Como digo siempre, y no sin broma, con la salud resentida, soy de los que me implico y me dejo la piel en todos estos asuntos. No sé, no entiendo la labor de la política sin estar al servicio de la ciudadanía, en el más amplio sentido de la expresión. No consigo hacer política sin hacer el problema de cualquier, estoy en deportes, pero de cualquier individuo, de cualquier colectivo sin hacer lo mío. Creo que eso te adentra en una pronta resolución de los conflictos y de los problemas cuando haces tuyo el problema, y eso tiene un peso, eso tiene un kilómetro que tu cuerpo, tu salud, pues no te perdona. En cualquier caso, creo que es una obligación del político, sobre todo en estos tiempos en el que algún partido, algún movimiento tiene tintes reaccionarios. Creo que hay que estar al servicio de la ciudadanía 24/7. Y así es como concibo desde junio del 2015 mi dedicación a la política. Y soy consciente de que esto tiene una fecha de finalización y muy probablemente esté pronta, y lo asumo con total, nunca mejor dicho, con deportividad. Más claro el agua. Bueno, vamos a ir repasando un poquito pues los diferentes puntos que tiene este deporte en Gran Canaria. Hablamos primero de la cantera, hablamos de los juegos del Cabildo, los juegos que siguen ahí estando, un poco esa sensibilidad que tiene esta Consejería de Deportes con los niños, con los niños y niñas, con la cantera. Cuéntame algo. El Cabildo Insular de Gran Canaria hace muchas cosas, al final el Cabildo Insular de Gran Canaria también es una corporación local por ley, como los ayuntamientos, y tenemos en términos legales atribuidas las mismas competencias. Pero eso es fundamentalmente el nexo de unión que tenemos legalmente, es decir, promover la actividad física y el deporte
en niños y niñas menores de 16 años, en deporte base, deporte escolar, dependiendo de la ley a la que nos vayamos. Y ahí es donde centramos toda nuestra atención. Cuando colaboramos en la inversión de las infraestructuras deportivas en un municipio, es en realidad en donde estamos actuando. En Guía, en Galdar, en Mogán, en Naruca, no estamos haciendo inversiones en infraestructuras deportivas para el deporte profesional, porque en realidad tampoco existe. Después, casi el 60% de nuestras subvenciones deportivas se van a toda esta parte del deportista individual, del deportista de base. Por ponerte un ejemplo, estamos ya a punto de fallar la convocatoria en concurrencia competitiva de deportista individual, dotada con 500.000 euros, muy probablemente, bueno, y sin el probablemente la vamos a tener que reformular y llegar hasta los 600.000 euros para apoyar con esas subvenciones a todos los deportistas individuales, esos deportistas que son campeones de Europa, del mundo, de España, de Canarias, y que tienen que trasladarse al territorio peninsular con el coste añadido que eso tiene para nosotros por el coste de la insularidad, la lejanía con el territorio peninsular, y ahí es donde dejamos nosotros todo nuestro esfuerzo. Estamos pagando casi más de 100 euros por licencias deportivas en municipios de menos de 20.000 habitantes y 125 si es niña. ¿Y por qué hacemos eso? Para regar el deporte en los municipios. Porque al final las Palmas de Gran Canaria o los grandes municipios atomizan la actividad deportiva. ¿Y qué hacen? Se llevan a los niños y niñas a otros municipios. Y lo que necesitamos, lo que requerimos es que en todos los municipios haya actividad físico-deportiva, competición, deporte, clubes de las diferentes disciplinas deportivas, y ahí es donde estamos haciendo nosotros fundamentalmente ese esfuerzo. Y es por eso que más del 60%, insisto, del capítulo 4, del capítulo de subvenciones, va destinado íntegramente al deporte base. Hablamos de federaciones. Las federaciones insulares, bueno, pues dependen, iba a decir que en el 100%, pero vamos a ser un poco discretos, en el 95% del Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo se está llevando esa relación entre las federaciones insulares y el Cabildo? En términos generales, con total normalidad. Somos un agente colaborador, estamos aquí para colaborar con todas las federaciones insulares y las autonómicas, porque algunas están radicadas aquí en la isla de Gran Canaria, y cada vez más son más federaciones nacionales las que vienen. La última fue la Real Federación Española de Judo, que tuvimos el campeonato absoluto masculino y femenino y el veterano. La primera vez en la historia que se hacía en la isla de Gran Canaria, y las relaciones son muy, muy fructíferas. También tenemos ayuda a la gestión a todas esas federaciones, como bien decía, para que sean capaces de incorporar los elementos de nuevas tecnologías a la gestión, la transparencia, que den buena cuenta de todas sus cuentas generales, nunca mejor dicho. Y ahí el Cabildo Insular de Gran Canaria tiene también, para las que son muy diferenciadas, tiene una ayuda a la gestión de manera con una subvención nominada, Federación de Lucha del Garrote, porque la Ley 1/2019 nos dice y nos atribuye a los cabildos la protección y la divulgación de los deportes tradicionales y autóctonos, juegos y deportes tradicionales. Y después en el resto de federaciones también tenemos una convocatoria en la que ayudamos económicamente a todas esas federaciones. Hablamos de los clubes, bueno, de la ACE, los clubes que están en categoría nacional, sigue siendo total y decidido el apoyo del Cabildo. Bueno, aquí ellos son los que más se quejan, son los que más política deportiva hacen, incluso hacen con todos los gobiernos municipales y autonómicos, pero lo asumo y lo acepto. Pero también son los que mayores entorchados también nacionales traen. Y no es casual que la isla de Gran Canaria sea una referencia de todos esos deportes mal llamados minoritarios en las que traen entorchados nacionales e internacionales. Estoy viendo que aquí en mi despacho al fondo tengo un trofeo del Club Molina Sport, que ha sido capaz de ser campeón de Europa, campeón de España, de la Supercopa, de la Copa de Su Majestad el Rey. Es decir, el olímpico, campeón de Liga, de la Copa, de la Supercopa, el Rocasa en el pasado, el Club Baloncesto Islas Canarias en el pasado. Es decir, aquí en Gran Canaria, y esto es mérito de ellos solo, aquí lo que hace el Cabildo Insular de Gran Canaria en el ámbito competencial es colaborar con ellos, acercarlos al territorio peninsular, nacional y también el europeo, para que puedan competir en igualdad de condiciones. Muchos de ellos, por el cierre del Centro Insular de Deportes, están ahora aquí compitiendo en el Gran Canaria Arena, la joya de la corona, que creíamos que era solo para el baloncesto y lo estamos utilizando también para el voleibol. Acabamos de comprar un Taraflex, que es el firme, donde se juega el voleibol con los últimos parabienes y con las últimas aceptaciones, ¿no?, de la competición europea de voleibol. Por tanto,
seguimos colaborando. Esos clubes muy probablemente no podrían existir ni hacer lo que hacen sin la colaboración del gobierno de la isla. Y ahí estamos firmemente comprometidos, pero a mí me gusta, si bien poner en valor lo que hacen en las competiciones senior, es lo que llevan haciendo algunos de ellos más de 40 años. Y es cada vez incorporando más niños y niñas a la práctica físico-deportiva, voleibol, baloncesto, hockey, y ahí yo creo que en realidad esa es la joya de la corona, y por eso tenemos hoy, por poner un ejemplo, a Saray Manzano, posiblemente la mejor jugadora de voleibol femenino, nacida aquí en la isla de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, y que nació del Olímpico. En fin, yo creo que esas son las cosas que hay que poner en valor, y yo como consejero y anteriormente como concejal es lo que pongo en valor. Hablamos de infraestructura. Cabildo tiene ahí proyectos, pero hablamos de algunas que están ahí o están por ahí. Ahora mismo me viene el estadio de hockey hierba, que parece que empezaba o ya No, está. ya se ha empezado, la obra ya se ha empezado, aunque no sea visible, no se haya materializado, pero ya se ha comenzado con las catas para hacer el estudio geotécnico, es decir, el trabajo ya está, el contrato está firmado, se ha iniciado la supervisión, ese trabajo ya se ha iniciado, aunque no se vea. O sea que ya podemos decir que cuando empiece la liga en marzo o en febrero, sí, al final, exacto. estará. Esa es nuestra intención. Pondremos toda la carne en el asador para que así suceda. Hay una cosa, Ariadne, que quería preguntarte. Ese pabellón que había de gimnasia, ¿eso se paró? ¿Cómo está eso? Sí, cuando yo llegué en el año 23, en junio, pues había un conflicto entre el adjudicatario y el Instituto Insular de Deporte, porque habían diferentes vicios en la licitación y también en el proyecto. En el proyecto habían canalizaciones en el interior de donde se había proyectado el pabellón y no se había contemplado, había incluso una palmera que tenía un nivel de protección muy grande, y al final el licitador, tras los retrasos, renunció a la obra y se tuvo que paralizar. Sí. Y ahora está en veremos. Esa obra en principio no está hoy, no está en el radar de actuaciones, primero porque tenemos que seguir priorizando. Esta instalación deportiva ya no cuenta con la autorización federativa de la Federación Nacional de Hockey. El Centro Insular de Deportes no puede seguir así como está, y hoy posiblemente adjudiquemos provisionalmente la obra con una inversión de 21 millones de euros. Tenemos que seguir mejorando Martín Freire, la ciudad deportiva de Gran Canaria, donde se da el deporte de los deportes. Allí en la ciudad deportiva, el agujero más chico del tartán es de este tamaño, hay que invertir, estamos en torno a 1,8 millones también el próximo año. Creo que hay 9 focos encendidos, es decir, por motivos de muy diversa naturaleza, el Cabildo, y aquí hago autocrítica, el Cabildo Insular de Gran Canaria empezó a transferir recursos, que está bien y es necesario y hay que seguir haciéndolo, a los ayuntamientos para que mejoraran sus instalaciones deportivas, pero vio el estado de sus propias instalaciones deportivas, y eso es el elemento diferenciador en este mandato. Vamos a atender nuestras instalaciones deportivas, porque algún día podemos tener algún problema, incluso que las federaciones no nos autoricen a seguir haciendo competiciones federadas y oficiales en nuestras instalaciones deportivas. Por tanto, incluso la Ciudad Deportiva de Gran Canaria pierde la homologación el próximo año. Por tanto, tenemos que mejorar esa instalación deportiva. No digo ya lo del Estadio de Gran Canaria, que ser sede. Me quitaste la pregunta. Que ser sede nos obliga a remodelarlo completamente, a concluir esta instalación deportiva, porque no está concluida, y el 27 de diciembre se finaliza el periodo en el que los despachos de arquitectos internacionales, los 9 despachos, tienen que presentar sus propuestas y en un mes nosotros fallarlo. ¿Tiene en proyecto este consejero algo nuevo que esté en su mente y que quiera? Sí, pero esas cosas las iremos contando cuando toque. ¿Pero a alguien le parece poco hacer del Centro Insular de Deportes un Gran Canaria Arena bis? ¿A alguien le parece poco que después de 23 años concluyamos el Estadio de Gran Canaria para ser un lugar de referencia, para generar economía, puestos de trabajo, riqueza, porque queremos explotarlo, que sea un lugar de paso, que sea una referencia medioambientalmente hablando? Yo creo que vamos a tener la mejor instalación de Canarias por muchos años, y yo creo que todos esos son elementos que tienen que ser puestos en valor, además de los grandes acontecimientos que se van a producir aquí, no solo la fase final del Mundial del año 30, con este Mundial de Fútbol, la Copa del Rey en febrero, en mayo el Campeonato Mundial de Rally, algo que jamás creímos que podíamos hacer,
y muy probablemente, como dijimos la semana pasada con el presidente, estemos en disposición en el primer semestre del año a anunciar otro gran evento que en el 26 va a pasar por Gran Canaria. La mente en los momentos, porque cuando te voy a preguntar ya me sacas la respuesta antes que te pregunte. Pues te iba a preguntar por los eventos deportivos y ya me lo has ido contestando antes de que yo te lo haga. O sea, los eventos para el Cabildo son importantes, primero por esa promoción, pues incluso estaba el Blume Gran Canaria, que ha sido todo un éxito en este último año, o sea que el apoyo total, ¿no? Es clave. Porque el elemento diferenciador con otros territorios nacionales, incluso internacionales, es que durante los 365 días del año podemos hacer eventos deportivos, incluso al aire libre aquí. Ese es el elemento diferenciador y como muy bien estabas diciendo, es el elemento de la promoción del destino. Nuestra mayor industria es la del turismo, la del sector servicio, y creo que la actividad física, el deporte, la industria, los eventos son un importante input, ¿verdad?, para seguir enriqueciendo ese Producto Interior Bruto en torno al turismo. Y por eso es por lo que estamos en el Mundial de Fútbol, estamos en el Mundial de Rally, la Copa del Rey, que va a poner casi el cartel de no hay camas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante una semana. Al final, no solo es el elemento deportivo, la atracción del elemento deportivo, de traer un evento aquí y que los ciudadanos de la isla de Gran Canaria puedan disfrutarlo de primera mano y en directo, sino todo lo que eso conlleva. Eso son unas políticas de destino activo que muchos de los competidores europeos, cuando buscan este tipo de destinos como de sol y de playa y de alto nivel del sector servicios, como tiene garantizado en los últimos 60 años Gran Canaria y Canarias, pues ven dónde hay lugares en donde se desarrollan estos eventos, porque al final los ponen en el mapa y sobre todo lo que ponen de manifiesto es su capacidad logística, organizativa, la seguridad, es decir, todo eso está convenientemente engranado, además de con todos los promotores deportivos, que son empresas que generan una importante capacidad de empleabilidad, sobre todo en el empleo joven, menos de 35 años, un elemento que nuestro país siempre va combatiendo. Por tanto, aquí se entrelazan muchas acciones, ¿verdad?, que tienen que ver con la política, no solo de empleo, sino también deportivo. Uh-huh. Bueno, hemos llegado casi al final de esta entrevista, pero a mí me gustaría, bueno, como tienes ahí la cámara delante, bueno, pues que dieras ese mensaje de felicitación de Navidad a todos los deportistas, en general al deporte y bueno, y en general también pues a todo el espectador que esté viendo ahora mismo el programa de Navidad, pues ¿qué les dirías? Bueno, a todos los oyentes de Canal Deportivo, les desearles unas felices fiestas, cargadas de salud, en paz, con la familia y sobre todo que este año 25 nos traiga pues la materialización de todos esos proyectos individuales, familiares, colectivos, en los que nos estemos embarcando, nos vayamos a embarcar en este inicio del año 25. Y por lo demás, saben que desde la Consejería de Deportes, desde el Gobierno de la isla, como consejero, tienen un colaborador necesario para seguir promoviendo la actividad física, el deporte, los hábitos saludables y sobre todo hacer de estas disciplinas deportivas que están en torno a la isla de Gran Canaria, el voleibol, el baloncesto, la inclusión de la mujer, en fin, todos estos elementos que están fuera del foco del fútbol y del baloncesto, que es casi contracultural en nuestro país, pues vean que seguimos promoviéndolo y sobre todo mejorando las instalaciones deportivas, insisto, en los 21 municipios. Insisto, agradecer a Canal Deportivo siempre el cariño, el aprecio y la consideración que tienen también con este consejero, que lo agradezco personalmente, y desearles, insisto, unas felices fiestas y un próspero año 2025. Pues, Aridane, desearte lo mejor, que bueno, además te veo con la misma ilusión que cuando yo te entrevistaba el primer año como concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, que eso ya desde el 2015, ya ha corrido algunos años, te veo con muchas ganas, con mucha ilusión, y yo creo que todos esos proyectos, sobre todo estos de infraestructura, sobre todo de estas obras que están, pero que hay que darle otro cariz, bueno, pues que van a salir y después esos proyectos que no me has querido decir, que poco a poco los irás comentando a medida que vayan saliendo. Desearte lo mejor y bueno, tener ocasión de volverte a tener por aquí. Gracias, José Luis, igualmente. Gracias. Bien, pues estas son las palabras de Aridane Romero, consejero de Deportes del Cabildo Insular de Gran Canaria. Yo creo que hoy hemos aprendido un poquito más, sobre todo de esos temas que estaban ahí, esas infraestructuras que bueno, pues que se van a engrandecer. La mayoría de ellas, como decía, estar orgulloso de esas infraestructuras todos los Gran Canarios. El programa no termina, sigue, así que no se vayan y yo, como no, les espero el año que viene en la entrevista del Canal Deportivo. Hasta siempre.